hablando, ¿no?, de lo que es el corazón del país, de esta centralización, como bien dices tú, esa realmente data desde que era Tenochtitlan, porque fíjate, ese era el centro de la ciudad, bueno, el centro del universo, ¿no?, según la visión de los mexicas. Y ahí han estado desde siempre los principales poderes, el poder político, el poder religioso y el poder económico. Y hasta el día de hoy, ahí siguen. Eso se me hace algo fascinante y muy único de la Ciudad de México, ¿no? Por eso creo que es tan fascinante su historia, porque todo pasó allí y todo sigue ahí, sigue pasando ahí, ¿no? La construcción de esa nueva ciudad fue, de alguna manera, una hazaña, porque hay que recordar que Cortés decide, después de finalmente ese sitio brutal de casi 3 meses que mantuvo situada Tenochtitlan y finalmente cayó, pero pensemos que la ciudad quedó absolutamente llena de cadáveres, habían destruido prácticamente todas las construcciones, y sin embargo Cortés decide que ahí se va a levantar la ciudad española, encima de esos vestigios de esa, bueno, te diré, no la habían destruido toda porque tenían unos cimientos tan enormes. Tú imagínate, el Templo Mayor se construyó uno encima de otro 7 veces, entonces era una construcción enorme. Entonces, pero decide que ahí sea, contra la opinión de muchos capitanes que le decían, no es una locura, está en el agua, no importa, si este es el símbolo de un poderosísimo imperio, no se llamaba imperio en tiempo mexica, pero sí de una, ¿no? De una institución que había controlado hasta lugares tan lejanos como Centroamérica. Entonces pasan 2 años limpiando de cadáveres, limpiando de todos los destrozos, las, ¿no?, piedras, todo lo que había tirado ahí, y empiezan a levantar la nueva ciudad, básicamente con la misma traza que tenía Tenochtitlan, aunque se dice mucho que el geométrico García Bravo diseñó la traza. No, él siguió básicamente, y se ve clarísimo, tú puedes comparar el mapa de Tenochtitlan y la Ciudad de México, lo que era la Ciudad de México entonces que hoy llamamos centro histórico, eso fue la Ciudad de México, hasta el siglo prácticamente XIX, hay que recordar eso. Bueno, entonces, pero deciden también, fíjate, el Palacio Moctezuma es lo que ahora es el Palacio Nacional. Toda la parte comercial de México sigue siendo el centro, ¿no?, donde era la gran zona comercial de Tenochtitlan. De hecho, lo que ahora llamamos el Zócalo, la plaza, era ya una plaza libre donde se ponía mercado. Y los portales de comercio que siguen ahí, ¿no?, los famosos portales que llaman, el portal de mercaderes se llamaba. O sea, todos esos poderes, y por supuesto el religioso, ¿no?, con la catedral, que entonces estaba con el templo mayor, que está a un lado. De manera que, y a lo largo de los siglos, con muchas reconstrucciones que se han hecho, porque recordemos que esa ciudad era una ciudad lacustre, que estaba rodeada de lagos y cruzada por canales, pero siempre van a estar peleando contra el agua, ¿no? Ese va a ser de sus grandes problemas, porque hay inundaciones, porque ellos destruyen todo el sistema hidráulico que habían diseñado los mexicas, que era una maravilla. Un gran dique, se conoció como el Albarradón de Nezahualcóyotl, que separaba las aguas saladas del lago de Texcoco de los restos de los lagos. Había compuertas en todas las entradas de las acequias que entraban a la ciudad. Todo eso lo destruyeron y padecieron inundaciones terribles. Pero a pesar de eso, se fue reconstruyendo y reconstruyendo. Y lo que es admirable es que, fíjate, tan cerca como 30 años después de que finalmente se establece ahí la ciudad española, ya vamos a tener la primera universidad del continente americano. Esta estaba ubicada en la esquina que lo que ahora se llama Moneda y Seminario, enfrentito de la catedral, digamos. Ahí empieza la calle de Moneda,
que es la que yo le llamo la calle de la cultura occidental de América, porque ahí se estableció la primera universidad, la primera imprenta, el primer museo, la primera academia de artes, la primera casa de moneda. Y fue gracias en gran medida al arzobispo Zumárraga, que era un hombre muy culto, que también fue el que propició que llegara la primera imprenta. Por eso, si tú te fijas, tanto la primera universidad, la sede de la primera universidad como la primera imprenta, están a un lado del Palacio del Arzobispado, que todavía existe ahí también. Porque eran terrenos, todos esos terrenos se los habían dado al arzobispado, a la iglesia. Y el arzobispo promueve la creación de esas instituciones. Y así en 1534 ya tenemos la primera universidad. Se establece en esa primera casita que ahí está todavía. La podemos ver. Ahora es un museo de la UNAM. Que por cierto, hace poco que la restauraron, bueno, hace unos 2, 3 años, aparecieron vestigios, porque esa esquina se construyó encima de parte del templo de Tezcatlipoca, que era la pirámide o templo segundo más grande de lo que sabemos, ¿no?, que era la zona religiosa de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, ahí están todos esos cimientos. Junto al Palacio del Arzobispado puedes ver una escalinata y muchos hallazgos. Y se pueden ver ahora ahí. Entonces, ahí se establece la primera universidad real y pontificia, porque se establece por un decreto real, y es pontificia porque la promueve el obispo, ¿no? Claro que va creciendo y se va ampliando, van teniendo otras instalaciones. Parece ser que lo que ahora es la Academia de San Carlos, que un tiempo fue el Hospital del Amor de Dios, que también le llamaban el Hospital de las Bubas, porque eran unas bubas que le salían para enfermedades así como sífilis y cosas así, ¿no?, venéreas. Y entonces, pero que allí estuvo también una sede de la universidad, porque se fue ampliando y le fueron haciendo edificios diferentes, hasta que finalmente ya en el 18 le van a hacer un magno edificio que estaba donde ahora está en la Suprema Corte de Justicia, que había estado ahí el Mercado del Volador y la Plaza del Volador, que era un edificio soberbio y que yo creo que muy erróneamente don Justo Sierra, con todo respeto, porque hizo otras cosas maravillosas, lo mandó demoler cuando crean la Universidad Nacional, que para corromper como cualquier herencia o lazo con la pontificia y real universidad, cuando fue un poquito una falacia, porque finalmente las carreras que estudiaban en esa universidad son las que fueron a conformar finalmente la Universidad Nacional. Esa universidad es importante porque ahí va a haber tanto religiosos como laicos en esa universidad. Entonces se va de las carreras que a nosotros nos interesa para el tema que estamos hablando, es que ahí se empiezan a dar las cátedras que se llaman de cánones y leyes, para ir formando ya a los jurisconsultos, a los abogados que tanto van a hacer leyes como a defender a la gente, ¿no?, y como para llevar juicios. Es decir, toda la enorme labor que desempeña un abogado, un jurisconsulto. Ahí se empiezan a formar, junto con otras, muchas, hay filosofía, hay teología, hay muchas otras cátedras, ¿no? Pero a la que nos interesa a nosotros es esta. Cuando llegan los jesuitas a México, ya digamos que los mejores lugares de la ciudad están ocupados por las órdenes que llegaron previamente, los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Entonces realmente lo que queda es lo que era un poco la zona comercial, que fíjate, hasta la fecha sigue siendo la gran zona comercial de la ciudad, que es el barrio de la Merced. Ahí hay terrenos todavía, y entonces ahí les empiezan a dar terrenos a los jesuitas, que empiezan a construyen el Colegio San Ildefonso, el Colegio San Gregorio, y van a construir el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que es digamos, el elite, la institución elite, porque puede dar los mismos grados teológicos que se dan en España. Ese es el gran elite, el Colegio San Pedro y San Pablo. Entonces, todos estos colegios empiezan a funcionar y van formando a las élites de la Nueva España, porque ahí van a ir todos los muchachos, bueno, por supuesto todos los que van a ser religiosos, ¿no?, pero también jóvenes de las familias prominentes, ¿no?, que
quieren que los hijos tengan puestos prominentes dentro del gobierno y que sean jurisconsultos, que sean abogados y que hagan las leyes y demás. Entonces, ahí se va formando, que fíjate, ahí mismo se aplicaban las leyes cuando era Tenochtitlan. Eso creo que se los platicaba alguna vez el maestro Mardos. Ahí en el Palacio de Moctezuma había la parte de los jueces, de los juzgados. Hasta los mercados tenían sus jueces. Entonces, tiene una tradición, este barrio, esa zona, de que ahí se ha aplicado la justicia y se ha preparado a los que van a aplicar la justicia en todos sus aspectos, ¿no? Cuando finalmente se cierra la universidad, después de la independencia, va a caer en un caos la pobre. Pero primero le dicen, no, ¿qué vas a hacer la Real Universidad? Para nada. Le quitamos lo real porque ya no es real, somos un país independiente. Ok. Y luego, pontificia, cuando viene la cosa de la ley de reforma y todo, le quitan lo pontificia, ¿no? ¿Qué pontificia? Ni qué nada. Entonces, estas cosas la abren, la cierran, caen en la decadencia, la vuelven a levantar. Total que ya en 1833 dicen, ¿saben qué? Los abogados dicen, los que forman abogados, los maestros dicen, ya vamos a separar a la escuela de jurisprudencia de la universidad, que un día existe y otro no. Y vamos a hacer una escuela de jurisprudencia. Y entonces se establecen en el Colegio San Ildefonso, porque ya se venían los jesuitas, acuérdate que los jesuitas los expulsaron, ¿no? En 1672. Entonces se establecen ahí, pero lo que sucede es que no contaban con que una de las cosas que fueron muy novedosas y muy importantes fue la creación de la Preparatoria Nacional. Tú te acuerdas con las ideas, ¿no?, de Gabino Barrera, de Comte y todo el positivismo. Y entonces, que va a ser la gran formadora de talentos de México, todos los grandes talentos de México se formaron en la Preparatoria Nacional. Bueno, y entonces los abogados de nuevo, ¿y ahora nosotros qué? No, pues hay que buscarles otro lugar. Y entonces se lo llevan al convento de la Encarnación, que es donde ahora está la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Pero ya hay el proyecto de construir la Secretaría de Educación Pública, y entonces otra vez se quedan sin casa. Hasta que finalmente dicen, bueno, ya denles un lugar a estos, pero ya. Y entonces les dan el antiguo convento de Santa Catalina de Siena, que está enfrente de la Encarnación y enfrente de San Ildefonso, en una esquina, de monjas dominicas. Ahí estuvo presa José Ortiz Domínguez, estuvo presa como 5 años ahí. Bueno, pero entonces lo van a remodelar y todo, lo van a adaptar en el edificio que todavía podemos ver. No lo dejan como convento, como dejaron la Encarnación y otros, ¿no? Entonces, lo remodelan, lo hacen medio neoclásico, eclecticismo ahí, ¿no?, muy de la época, ¿no? Los juzgados estuvieron hasta hace unos años, bueno, que te dieron yo creo que 25 años, en lo que era el antiguo convento de la enseñanza, donde ahora está el Museo Nacional. Una partecita la tiene en el Colegio Nacional, no lo que tiene ahora, era un espacio pequeño. Y el resto del edificio del gran antiguo convento de la enseñanza, ahí estaban los juzgados. Pues le dieron ya todo el edificio al Colegio Nacional y Teodoro González de León hizo esa restauración maravillosa, ¿no? Y ya a los tribunales los pasaron a la colonia de los doctores. Y ya se instalan ahí la Escuela de Jurisprudencia hasta que finalmente se construye Ciudad Universitaria y ya se cambian de ahí a Ciudad Universitaria, pero dejan esa sede como un poquito un centro de altos, de posgrados y de cursos y cosas culturales. Finalmente,
ya todas las facultades tenían, o las escuelas, casi no había facultades todavía, ¿no? Ese es otro grado, ya cuando empiezan a dar doctorados y eso. Todas las escuelas tenían ya su sede, unas preciosas como, bueno, medicina, ¿no? En el antiguo Palacio de la Inquisición, que incluso le hicieron un piso extra, igualito, siguiendo el estilo, que se lo tuvieron que quitar hace unos años porque el peso lo estaba dañando muchísimo. Bueno, ya tenía la medicina. Fíjate, en el antiguo Palacio de Mascarones hicieron lo de filosofía y letras, que esa fue una novedad de la Universidad Nacional, ¿no? No había eso antes. Minería, antes de que estuviera el maestro de minería, empezó la carrera de ingeniería en un antiguo hospicio agustino en la calle de Guatemala, el hospicio San Nicolás, un edificio hermosísimo. Bueno, ahí empezó y después ya le construyeron el Palacio de Minería, ¿no? Es que ese sí es un neoclásico puro. Bueno, la Academia de San Carlos era los arquitectos y los artistas, ¿no? Estudiaban ahí en San Carlos. Entonces, pues a trasladar todo eso, ya separaron ahí las escuelas, separaron artes plásticas de arquitectura, porque antes estaban ahí. Tú recuerdas que la Academia de San Carlos fue también la primera del continente americano que nació en la Casa de Moneda, para grabar ¿no? los troqueles de las monedas en México y no traerlos de España. Y finalmente el director dijo, oiga, no, pues hay que hacerla como la de San Carlos en España, la Academia de las Tres Nobles Artes, escultura, pintura y arquitectura. Y eran las tres carreras que se enseñaban en San Carlos. Después ya salieron de la Casa de Moneda y adaptaron el Hospital del Amor de Dios, el de las Bubas, para que fuera la Academia de San Carlos. Tolsa, cuando lo contratan de maestro en la Academia de San Carlos, se va a los museos más importantes y él personalmente dirige copias, que se hagan copias exactas de las esculturas más importantes de los museos. Y están ahí en el patio para que sirvieran de modelo para los alumnos. Entonces, el auditorio de Samotracia, el Moisés, bueno, obras maravillosas, las mejores, y él personalmente las ve que se embalen muy bien, que se empacan y se las trae en barco desde España a México, y luego de Veracruz hasta la Ciudad de México en tren, y se colocan ahí en la escuela, que era la que me sacaron, ¿no? Y ahí siguen, esas las dejaron afortunadamente ahí, y quedaron esos edificios que de alguna manera continúan, muchos de ellos todavía como medio uso, porque pues eran ya unas instituciones muy formadas, con muchos alumnos, muchos maestros, y vámonos todos, ¿no? Eso fue todo un cambio. Pero bueno, afortunadamente, digo, la universidad tiene esos edificios y les ha tratado de dar uso con posgrados y cosas culturales y eso, ¿no? Porque son unos tesoros. Paso de los años, va creciendo muchísimo la población y va creciendo el número de alumnos en todas esas escuelas. Y pues la universidad se da cuenta que ya era autónoma y todo, y ya tenía una institución de mucha importancia, la Universidad Nacional Autónoma, ya era autónoma de México. Y ya tenían desde hacía tiempo el proyecto de que tenían que hacer un lugar, una ciudad universitaria, para trasladar todas las escuelas del centro, que no podían seguir funcionando así. Y bueno, hubo muchos planes y muchas propuestas de lugares y finalmente ganó ahí en Los Pedregales, que muchos pensaban que era un poquito de locura porque era difícil construir sobre la lava, ¿no? Y sí, fue una hazaña la construcción ¿no? de Ciudad Universitaria, tú sabes. Participaron 200 arquitectos en el diseño, fue algo increíble. Bueno, hubo tres que hicieron el proyecto mayor, ¿no? El plan mayor, pero fue fantástico. Me da mucho gusto que estén haciendo esta serie porque sabes que finalmente es mantener viva nuestra memoria histórica. Eso es muy importante porque somos una sociedad con una enorme tradición, ¿no? Y creo que tenemos muchas cosas que compartimos, ¿no? Del orgullo, por eso, porque estos edificios reflejan, la arquitectura a mí me fascina porque refleja la mentalidad y los valores de una época. Y entonces en todos los edificios que hemos hablado hemos visto cómo se refleja, ¿no? Un momento de nuestra historia. Y maravillosamente ahí siguen. Y ahorita cuando recordamos ¿no? Lo que pasó allí, cómo se formaron ahí los abogados, los jueces, los constitucionalistas, todas esas personas que van a ejercer la justicia,
se formaron allí y ahí están los edificios y los estamos recordando a través de esta serie, lo cual me parece maravilloso.